Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Dios añada bendición a su santa palabra y ustedes pueden sentarse. La gloria es del Señor. Es posible que en alguna ocasión usted ha tenido que ir a buscar empleo. Es posible que haya depositado muchos currículums y que le hayan hecho alguna entrevista de trabajo. Dentro de esas ironías de la vida, hay personas que son entrevistados y resulta que están sobrecalificados para el puesto que andan buscando, porque no tienen los recursos para pagarle de acuerdo a la preparación que usted ostenta. Pero hay otros que lamentablemente no llenan los requisitos por pura burocracia administrativa. Usted es el más experto, el más conocedor de todas esas cosas que se quieren realizar, pero la administración ha dicho que para obtener ese puesto usted tiene que ser un profesional graduado con tantos años de experiencia. No importa que usted haga perfectamente el trabajo y que sea el mejor recomendado para tales fines, para ellos usted no llena los requisitos por algunos trámites simplemente, y no necesariamente porque usted no esté capacitado para eso. Yo sé que muchos han pasado por esa situación. Me llama la atención poderosamente un episodio en una película secular llamada Armagedón. Armagedón. Aunque el nombre es bíblico, Armagedón, pero la película nada tiene que ver con esto. Resulta, según la trama de la película, que un asteroide gigante viene a la Tierra. Y ese asteroide viene a una velocidad tan fuerte que lamentablemente tiene que ser interceptado y destruido, porque si hace impacto con la Tierra, el planeta puede perecer en su totalidad. Entonces los expertos trataron de buscar la manera de cómo poder explotar un asteroide tan grande antes de que haga impacto en la Tierra. Y muchos de ellos dijeron, bueno, hay que hacer algo. Si ponemos una bomba atómica en el asteroide, lo más que puede hacer es una pura cosquilla, porque para que éste pueda explotar había que introducir la bomba dentro, pero muy dentro del asteroide, para que pueda hacer explosión y pueda ser pulverizado. Dijeron, bueno, pero lamentablemente nosotros no tenemos la facilidad de cómo poder hacer eso. Tenemos los mejores astronautas, tenemos el mejor personal de trabajo, pero ¿cómo podemos introducir una bomba en un asteroide gigante? Dijeron, bueno, vamos a tener que analizar y buscar el perfil de labor de algunas personas aquí en la Tierra para ver quién califica. Resulta que es una tarea demasiado comprometida. Si fuese una película de ciencia ficción más fuerte, pues hubiera algún superhéroe o hubiese quizás algún experto militar, pero no había ningún tipo de superhéroe en esa película, sino que tenían que buscar personas comunes, personas normales como usted y yo, que llenaran los requisitos para poder hacer eso. Bueno, dijeron, los únicos que pueden hacer esto son los que trabajan en excavación de petróleo, que tienen unas máquinas que pueden bajar hacia lo más profundo y que pueden poder llegar hasta el asteroide, y si lo ponemos a ellos en el asteroide, entonces ellos podrían hacer la profundidad y meter la bomba. Dicen, bueno, ¿y a quién vamos a conseguir? Y ahí es donde aparece el actor Bruce Willis, que es el que comanda la perforación de los hoyos, de los pozos petroleros en una importante nación, en un importante lugar. Cuando hablan con él y le dicen, mira, te necesitamos porque a ti y a tu equipo, porque vamos a necesitar hacer tal cosa para poder salvar el planeta. Al pensarlo y analizarlo, resulta que él dijo, está bien, cuente conmigo, y su equipo estuvo preparado para ir a esa importante misión. ¿Qué era Bruce Willis en ese caso? No era ni tan siquiera un astronauta, no era del Departamento de Defensa de los Estados Unidos,
no era un científico, no era un superhéroe, pero era la persona que tenía más experiencia en cuanto a perforar rocas para poder buscar petróleo. Y eso hizo que la ciencia, que la NASA, que la CIA y que todos los organismos de inteligencia del mundo depositasen en este hombre la responsabilidad de poder hacer la perforación en el asteroide para que pudiesen introducir la bomba. Claro, él necesitaba entonces astronautas que los llevaran y también necesitaba personas expertos en armas nucleares. La misión comienza y la misión inicia, así que son puestos en órbita y llegan hasta el aire y persiguen el asteroide a la velocidad que éste va y logran por fin aterrizar encima de él. Tienen una problemática que tienen que hacerlo de noche, porque si llega el día, en el lugar donde están los rayos solares los van a matar inmediatamente salga el sol. No tienen ninguna escapatoria si se pasan de un tiempo determinado. El hecho es que da hasta cierto sentido una gran satisfacción de ver cómo los seres humanos a veces, cuando necesitan a alguien o algo, no buscan tantos requisitos cuando se trata de emergencia, no buscan títulos seculares que avalen su preparación. Lo que están buscando en este caso es que la persona realmente sepa hacer lo que hace y que esté capacitado para hacerlo. Y por eso Bruce Willis fue a esa misión. Al final, para no contarle toda la trama, resulta que el hombre está tan entregado a la misión que ya llegó un momento en el cual, para poder detonar la bomba, había que hacerlo manualmente, porque el interruptor en uno de esos meteoros pequeños que salió, le voló el interruptor y ya no había forma de hacerlo a control remoto. Y solamente dijo: todos los demás regresen, porque ahora hay que hacerlo manual. Ya usted sabe lo que significa explotar una bomba manualmente. Yo sé que en su mente dice, pero si la explota manualmente también va a perecer. Y Bruce Willis pudo hacer el trabajo de una forma tal que cuando llegó hasta el fondo solamente se vio la luz que expandió el universo, y el planeta Tierra fue salvado por un hombre que estaba preparado en su trabajo, que era insignificante para muchos, que no era quizás la mejor opción ni la primera opción, sino que en lo que sabía hacer lo hacía bien, y el planeta se salvó, según la trama de la película, gracias a que este hombre sabía hacer bien lo que hacía. Alabado sea el Señor. Hoy en día, usted puede ser el mejor en el departamento, en el área de su empresa. Como usted no hay otro, ni tan siquiera el jefe que está por encima suyo está tan capacitado como usted. Sin embargo, usted gana menos dinero, usted le pagan mucho menos. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene los requisitos burocráticos del título o de la especialidad que amerita para ganar más dinero que todos los que están por encima de usted. A veces los demás que están por encima apenas teoría tienen de lo que usted hace, y quien ejecuta todo el trabajo es usted. Qué bueno que para Dios las cosas no son así, sino que para Dios las cosas funcionan de una manera totalmente diferente. Observe lo siguiente. Samuel, el gran profeta, y digo gran profeta porque este hombre llegó a ser sacerdote, llegó a ser juez, llegó a ser profeta y también en una especie de rey, o sea, quien dirigía por completo todo el pueblo. En un momento determinado, el pueblo de Israel quería tener un gobierno similar al de las demás naciones. Ya había sido como demasiado 450 años dependiendo de jueces que juzgaran a Israel, y querían ser como las demás naciones. Samuel se siente mal por el hecho de que lo están ya echando a un lado y el pueblo está pidiendo rey. Y Dios le dice a Samuel: no te preocupes,
que el problema no es que a ti te están desechando. A veces nosotros creemos que cuando estamos en un liderazgo o en una posición ministerial y se levantan las gente contra nosotros queriendo otra cosa, creemos como que es en contra nuestra que están, pero no es en contra nuestra, a veces en contra del mismo Dios, como sucedió en aquella nación de Israel. Se rebelaron contra Dios queriendo un rey, porque Dios decía, yo soy su rey, ¿para qué necesitan de otro rey? Alabado sea el Señor. Pues Dios entonces le dio a la nación la oportunidad de tener lo que estaban pidiendo. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Estaban pidiendo un rey. ¿Cuál era la característica de los reyes que la gente quería en aquel entonces? Lo mismo que la política hoy y en muchas esferas y en muchos estratos sociales. Resulta que la persona que es atractiva, elegante, alto, buen mozo, tiene todas las ventajas para ser electo. Nótese y observe para cuando corren algunos candidatos en unas elecciones. Nunca gana la persona que es demasiado feo. Y en este país tuvimos una experiencia muy conmovedora en ese sentido, porque si es posible hablar del mejor político y el mejor ser humano como político que ha pisado la República Dominicana, habría que decir que José Francisco Peña Gómez fue uno de los más sinceros políticos que pudo haber tenido el país, y entre otros, ¿verdad? Sin embargo, nunca se le permitió llegar a ser presidente, y habían gente que hasta decían y le echaban en su cara, yo no voy a votar por esa persona porque es de tal y cual condición. Pero el pueblo se alegró bastante cuando supo que el rey que había sido electo, dice la Biblia, que cuando lo medían con las demás personas, él sobrepasaba por encima de los hombros a cualquiera de los demás. O sea, tenían una persona alto, tenía una persona aparente, tenía una persona fuerte, y eso es lo que la gente le encanta para que les represente. Pero no necesariamente lo que el pueblo quiere es lo que Dios quiere. Y es ahí donde siempre tenemos la discrepancia. Dios no mira como usted y yo. Para Dios no existe el feo y el bonito. Para Dios no existe el negro y el blanco. Para Dios no existe el extranjero y el residente. Para Dios lo que existen es siervos, seres humanos y personas, criaturas de Dios e hijos de Dios. Para Dios no existen esas cosas, porque Él ve el ser humano tal como Él lo hizo, a su imagen y a su semejanza, y vio Dios que era bueno y dijo que fue una creación perfecta. Alabado sea el Señor. Así que independientemente de lo que digan los demás acerca de usted, usted tiene que tener su frente bien en alto y poder establecer y decir constantemente, yo soy una criatura del Señor, yo soy un hijo de Dios, yo soy una persona creada y formada conforme a su semejanza. Alabado sea Cristo Jesús. Ahora entonces Samuel tiene una discrepancia, puesto que Saúl le había fallado a Dios, le había fallado al pueblo. Ahora Dios tenía que elegir a otro para que fuese rey. Y este Samuel va inmediatamente a donde Dios le ha enviado. Dios le dice, tienes que ir a la casa de Isaí para que me elijas a quien yo quiero como rey. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque aunque muchas veces Dios puede utilizar un método para sanarte, para liberarte, o para prosperarte, o para proveerte, no siempre Dios usa la misma forma ni la misma manera. Dios no tiene un molde para hacer las cosas, y casi siempre nosotros ponemos nuestra fe y la confianza en el que una vez nos ayudó, en el que una vez nos proveyó, en el que una vez nos extendió su mano. Y cuando estamos necesitados de algo, hasta oramos diciéndole al Señor, toca a fulano, que fue el que tú tocaste una vez, cuando Dios no necesariamente tiene que repetir el milagro, no tiene que repetir el prodigio, utilizando la misma metodología.
Pues Samuel se equivocó en esa parte, porque cuando toca ir a elegir al rey, el cual Dios le ha dicho que tiene que elegir para que fuese el rey del pueblo, inmediatamente llega a la casa de Isaí, pide que donde estén todos los hijos, y de inmediato, desde que vio a uno que era el más alto, el más buen mozo, dijo, bueno, como a Dios me dijo la otra vez que eligiera a Saúl, porque este tenía estas cualidades, pues no hay ni para qué estar pidiendo confirmación. Ya eso es evidente, es bastante claro que a quien Dios quiere como rey es a este, porque es el más alto, el más buen mozo, el más elegante, el de mejor presentación, el que parece, nada más con simplemente verlo, ya sabemos que ese es el rey. Así que voy a derramar mi aceite sobre él, para no perder tiempo, porque yo vine fue a ungir como rey al que Dios dijo, y ya automáticamente este es. Alabado sea el Señor. ¿Qué problema tenemos las personas? Cada vez que nosotros miremos a la gente por la apariencia, vamos a tener muchos problemas y confrontaciones. Es posible que el líder que Dios haya puesto para dirigirle a usted, quizás dentro de su óptica, dentro de su mirada, diga, no, quizás sea bastante joven, no, quizás sea bastante viejo, no, este no tiene el porte, no, este no llena los requisitos. Pero Pablo le dio un consejo a Timoteo cuando le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, amén. Sé ejemplo ante todos los demás, y los demás entonces van a ir viendo el desarrollo de tu ministerio a raíz del ejemplo que vas dando. Pues cuando ya Samuel quiere ungir a este hombre, Dios le dice ahí mismo no. Alabado sea el Señor. No. Y qué bueno que Dios dijo no, porque si Dios no dice no, entonces lamentablemente vamos a cometer muchos errores. Muchos de nosotros quisiésemos hoy en día que cuando tomamos aquella decisión que nos ha costado media vida, que nos ha costado lágrimas, que nos ha costado dificultades, que nos ha costado recursos, nos ha costado el sueño, en ese momento en que íbamos a tomar la decisión, ojalá haber escuchado la voz de Dios diciendo no. Y posiblemente quizás Dios dijo no, pero usted decía que sí. Porque no hay una cosa que está más de acuerdo y positivo que una persona que está determinado a hacer algo. Él ve a Dios de acuerdo en todo, aunque ya la Biblia le dice a usted, no, con hombre inconverso yo no estoy de acuerdo. Mire, se puede caer el cielo, se puede cuartear la tierra y explotar todos los planetas, y una voz que explote todos los planetas diciéndole, sí, mi sierva, ese es el hombre. Yo digo, no, la Biblia dice que no. Amén. Aunque usted vea que todo esto es la solución al problema, la Biblia dice que no. Y cuando la Biblia dice que no, ya Dios está diciendo que no automáticamente. A veces necesitamos más el no de Dios que el sí de Dios, porque el sí está en la Biblia. Amén. El sí está en las Escrituras. Y el no es también descubierto cuando leemos la misma palabra. Pero Samuel, por suerte, escuchó el no de Dios y no ungió a este, sino que después que fueron desfilando todo, dijo, ¿y entonces a quién es? No te falta uno. Uno. Ahí están todos los hijos míos. Ah, verdad, falta uno. Sí, sí, hombre. Hay un muchacho que está en el campo. Oiga bien. ¿Usted sabía por si acaso que David fue electo rey antes de matar a Goliat? La mayoría de las personas no saben eso. La mayoría creen que David se ganó el puesto de rey por haber vencido a Goliat. ¡Wow! Este es el hombre que va a dirigir a Israel. No. A Goliat, la historia de Goliat está en el 17. Y la unción, el ungimiento de David está en el 16. A David lo ungen antes que enfrentar a Goliat. Pero David llegó a ser rey 7 años después, aproximadamente, después que fue ungido. A veces Dios te da una palabra profética y a veces creemos que esto es para ahora mismo. Yo recuerdo una vez que el Señor me dijo a través de alguien, tú vas a viajar. Bueno, pues el primer paso de fe, ¿cuál es si le dicen que va a viajar?
sacar el pasaporte. Pues se me venció el pasaporte sin usarlo. Pero eso no es falta de fe. A Abraham se le dijo Dios que tu descendencia heredará la tierra. ¿Y la heredó Abraham? ¿La heredó Abraham? ¿La heredaron los hijos de Abraham? ¿Los nietos de Abraham? Oigan, ni los tataranietos fueron. Fueron 430 años después. Pero ¿qué Dios le dijo? Que se la iba a dar a él y a su descendencia. Amén. A veces nosotros miramos desde el reloj de nosotros y desde la óptica nuestra. Y lo que hacemos es, bueno, si Dios dijo esto, pues lo va a hacer. No necesariamente en el tiempo suyo. Es en el tiempo de Dios. Yo tuve que renovar el pasaporte y después sí pude viajar. Amén. Y muchas cosas de las que Dios ha dicho. Recuerdo una vez que decía, y el ministerio después que evangelice toda esta zona, todo el pueblo, todos los países, van a ir fuera del país. ¿Usted sabe cuánto tiempo tardó para ir a la otra nación? 33 años, hermanos. Pero Dios, una cosa sí es clara, y es que cuando Él dice algo, Él lo cumple. Así que David fue electo, amén, porque según los hombres, llenaba David los requisitos. Según el padre de David, que era el que más le conocía, llenaba David el requisito. Ni para el profeta, oiga bien, oiga, porque tengamos cuidado en esa parte. A veces nosotros como líderes, como pastores, como evangelistas, como profetas, como ministros, también nos equivocamos y creemos que la mejor persona para fulano es esta. Y el mejor idóneo para tal cargo es fulano. Pero esa es nuestra forma, esa es nuestra óptica. Y no vemos realmente lo que Dios pueda estar viendo delante de los demás. Porque Dios no adivina, Dios conoce, Dios sabe. Para Él no hay futuro, no hay pasado, no hay presente. Para Él todo está delante de sus ojos, como si fuese ya ocurrido. Alabado sea el Señor. Por eso es que es mejor obedecer a Dios y hacer las cosas conforme al Señor para que nos puedan salir bastante bien. ¿Qué vio Dios en Noé? Tanta gente que había en ese entonces, pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Nótese que siempre hay una característica que a Dios le agrada y que a Dios le encanta del ser humano. Hay dos cosas que se necesitan para que usted... Hay dos cosas que se necesitan para que usted pueda calificar dentro de la óptica y perspectiva de Dios. Y no es un asunto de que usted va a tratar de vivir o comportarse de esa manera, sino que usted sea de hecho así. Porque una cosa es nosotros lo que hacemos el esfuerzo. Cuando a mí me preguntan, Juan, ¿tú eres orgulloso? Yo le digo, bueno, sí, yo soy orgulloso, pero soy un orgulloso sometido, amén, un orgulloso humillado, porque la condición del ser humano, la condición del individuo, usted tiene que saber quién es usted. A veces decimos, yo no soy de esa manera, pero es su postura y es su forma de decirlo. Pero los que le conocen a usted es que ustedes saben si usted es altivo, si usted es arrogante, si no lo es. Y lo mejor que es ser sincero delante del Señor. Aquí les va. Lo primero que Dios busca en una persona es alguien que esté dispuesto a darle la gloria a Él y nunca se la tome para sí. Amén. Es muy difícil encontrar ese tipo de personas, pero a Dios les encantan esas gente que entienden y saben que no depende de ellos la victoria ni las grandes hazañas, no se toman el mérito, no se toma el heroísmo, no se toma la gloria, no se toma ninguna recomendación personal para sí, sino que todo el tiempo están claros de que Dios es el único merecedor de toda honra y de toda gloria. Amén. A Dios le encantan las personas obedientes. Amén. Obedientes, que estén dispuestos a obedecerle aún sin que necesariamente esa persona pueda ver cuáles serán los resultados más allá. Se cuenta de una historia de un hombre que salió enojado con Dios hacia el monte.
y mientras estaba en el monte, estaba tan enojado con el Señor que andaba en la oscuridad, para aquí, para allá, para allá, para aquí, y de repente, como estaba bastante oscuro, el hombre ha resbalado por una pendiente y va cayendo hacia el abismo y queda suspendido, como agarrado, como si fuese de un bejuco bastante fuerte. Y cuando el hombre está ahí, en esa condición, mira hacia arriba y lo único es tiniebla, lo único que ve es oscuridad. Mira hacia abajo y también no ve más nada que oscuridad, y a los lados y todo le es oscuro, y está agarrado, suspendido de unos bejucos, ¿verdad? De una enredadera. Ahí entonces al hombre se le fue el enojo con Dios y empezó a clamar. Dijo: Señor, sálvame. Cualquiera, ¿verdad que sí? Cualquiera dice: Señor, sálvame. Y una voz se escucha y le dice: ¿tú confías en mí? Sí. Suéltate. Bueno, que me suelte. Miraba hacia arriba, miraba hacia abajo, miraba hacia todas partes y no veía el fondo. Señor, ayúdame. Pero tú no confías en mí. Sí, Señor. Suéltate. Hermano, el hombre que decía que confiaba en Dios nunca se soltó. Y cada vez que estaba rebalando se aferraba más. Y cuando amaneció, que ya se veía la claridad, el suelo estaba a una cuarta de distancia. ¿Cuánto alaban al Señor? A una cuarta de distancia estaba el suelo, de donde el hombre no quería soltarse. A veces decimos que creemos en Dios, pero no queremos soltar ciertas cosas, hermanos. No queremos soltar eso en lo cual estamos aferrados, porque pensamos que si soltamos eso de donde estamos aferrados, podríamos perder demasiado. Pero Dios, que le dice y le pregunta: ¿usted confía en mí? Pues suéltate, alabado sea Cristo. A veces estamos involucrados en cosas que no son productivas, pero usted no se quiere soltar. Por eso es que para poder llenar los requisitos delante del Señor, hay que ser obediente, hay que ser personas que estemos dispuestos a darle la gloria y la honra al Señor en todo tiempo. ¿Qué requisito llenaba Pablo para ser seleccionado por Dios? Podríamos decir que era la persona totalmente contraria, la menos indicada para poder ser el apóstol sustituto, el apóstol para los gentiles, el gran misionero, el gran pastor, el gran evangelista y el gran profeta, el hombre más completo en cuanto a la predicación del evangelio. Podía ser cualquier otro menos Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo perseguía a los cristianos. ¿Y a quién se le ocurre que una persona que esté persiguiendo a los cristianos y que haya sido inclusive testigo y cómplice de la muerte de cristianos, de creyentes, sea ahora el idóneo para predicar la palabra? ¿Sabe a quién se le ocurre? A Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios conocía el corazón de Pablo y conoce el corazón suyo. Y conoce su corazón antes de usted convertirse a Cristo. Usted sabía que Pablo hacía eso por respeto, temor y por firmeza en cuanto a la ley del Señor, y creyendo que lo que él hacía lo estaba haciendo para honra y gloria de Dios. Porque para Pablo esto era un grupo de falsos que estaban levantándose para vivir conforme contrario a lo que dice la ley y contrario a las escrituras del momento. A veces a las personas que andan en otra religión, que difaman a los cristianos y que hablan y dicen tantas y cuantas cosas, personas que están en tal o cual movimiento, lo que le hace falta es una revelación de parte de Dios. Por eso es nuestro deber orar por esas personas que nos ultrajan, que nos persiguen, que blasfeman de nosotros y que dicen de nosotros cuantas cosas de mal.
no los maldiga, más bien oremos por ellos, porque es posible que esas gente que atacan con fervor al cristianismo, una vez siendo cristianos, se van a dar cuenta que el enemigo no es el al que estaban ellos tirándole, sino que son otros. Alabado sea el Señor. Aunque el mundo diga, y aunque la gente diga que usted no llena los requisitos, que usted no está a la altura, permítame decirle que Dios dice todo lo contrario. Dios dice todo lo contrario, y Dios dice que en usted está el futuro de lo que Él quiere hacer a favor de su reino, a favor de su obra, a favor de las almas que se pierden, a favor de tantas y cuantas cosas que Dios quiere impulsar. El ser humano podría decirle, no, tú no puedes porque tú tienes un pecado que te marca, tú tienes un pasado que no puede ser borrado. El ser humano te ficha y te cataloga y te dice, tú no puedes porque eras un brujo, tú no puedes porque era una ramera, tú no puedes porque era tal o cual cosa, porque era lo otro. Dios no te mira de esa manera. Dios te mira con una visión totalmente distinta, y Dios dice que tú puedes ser mañana, pasado, el gran misionero, el gran pastor, el gran evangelista, el gran predicador. Amén. Porque para Dios las cosas no funcionan de la misma manera. Aunque para el mundo usted no llene los requisitos, es increíble, y todavía yo sigo preguntándome, ¿qué fue lo que Dios vio en mí? ¿Qué encontró Dios en mí? Habiendo tanta gente preparada, habiendo tantas personas con mucha teología, habiendo tantas personas con más fundamento en el Evangelio, con más búsqueda espiritual que usted y que yo, con más ayuno y oración, que se saben más textos bíblicos que usted y que yo. Sin embargo, Dios no vio a la otra persona, Dios me vio a mí, Dios te vio a ti, alabado sea Cristo Jesús. Siempre digo de dónde yo vengo de un pueblo en Rancho Arriba, en las lomas adentro, que para llegar a ese lugar hay que cruzar el río Nizao 22 veces, río arriba todo el tiempo, naciendo en ese sitio que después de dejar el vehículo hay que durar 4 o 5 horas caminando a pie para llegar donde yo nací. ¿Qué Dios vio en mí allá en ese monte, en ese campo, donde pasaron buscando a Camaño, donde pasaron buscando a guerrilleros y un sinnúmero de cosas, y uno sabía que existía otra civilización porque había una emisora, Radio Guarachita, o quizás otro tipo de cosas que uno escuchaba por la radio, pero no porque salía la civilización en ese monte adentro? ¿Qué fue lo que Dios vio en mí? ¿Qué pudo ver Dios que no tenía otras personas aquí, que le era más fácil? Personas que, según me dice mi madre, en aquel entonces enfermos desde pequeño, que tuvieron que llevarme a todas partes, y hasta los brujos también me llevó mi madre para ver si me sanaba, y dejó de llevarlo porque según ella dice que los brujos lo que hacían era que se enamoraban de ella y no hacían nada. Pero Dios en su misericordia, no sé, desde el principio Dios estaba tratando conmigo, porque a mi madre, ¿quién le dijo que me ponga Juan Bautista? Si yo nací un día que según el calendario secular es el mismo día que nació Jesús, 25 de diciembre. Alabado sea el Señor. Pero yo me siento prácticamente enaltecido, satisfecho de esa misericordia que Dios ha tenido para conmigo. Privilegiado en gran manera por el llamado que Dios me hizo. Cuando yo entré al camino del Evangelio, yo le dije al pastor, si usted quiere no me visite, pastor. Y él preguntó, ¿y por qué? Le dije, porque es que a los que hay que visitar es a los que se convierten de juego. ¿Oyó lo que dije? A los que hay que visitar es a los que se convierten de juego, a los que no se convierten de verdad. Porque el que se convierte de verdad, hermano, no hay que estar encima de ellos, no hay que estar detrás de ellos. Al contrario, el que se convierte de verdad está al lado del pastor, junto al pastor, caminando para donde el pastor diga, donde el líder diga, vamos allí, vamos, ven para acá, ven, hagamos esto, hagámoslo. Ese es el que se convierte de verdad. Hay muchas personas hoy en día que se están convirtiendo en las iglesias y a veces creemos que son una bendición. En verdad a veces se convierten en una molestia,
se convierten en un tropiezo, porque hay que estar dedicándole más tiempo a ese que se convirtió y de estar remolcándolo todos los días para que venga al culto, que ni tiempo le da a los pastores de ir a buscar las almas allá afuera por estar remolcando hermano, no. Cuando usted entra a un trabajo secular, cuando usted le dan el empleo, que le dan la entrevista y le dice, sí, ya está aceptado, yo le pregunto, ¿cuántas veces el jefe, el empleador suyo, tiene que venir a su casa para decirle, fulano, ¿y por qué tú no estás yendo al trabajo? ¿Y qué te está pasando? Que tú tienes una semana que no va. Pero en la iglesia, una semana, 15 días y hasta un mes. Y cuando vienen, entonces no es humilde, sino comiéndose a todo el mundo. Sí, porque parece ser que estuvieron enfermos por 3 días y vienen quillados, enojados, diciendo, tuve enfermo y no me visitaron. Pero un mes que usted tiene, es un mes que usted tiene que no viene a la iglesia. Alabado sea el Señor. Así que, mis amados hermanos, siempre tengamos en cuenta que aunque los demás digan que usted no califica y que usted no llena los requisitos, para Dios siempre es totalmente diferente. Concluyo con esta ilustración. En una ocasión se estaba gestionando a alguien para que fuese el maestro de una materia importantísima en la universidad. Y esa materia era acerca de seguridad. Amén, seguridad. Resulta que muchos profesores concursaron para tratar de ganar el puesto, y algunos de ellos inclusive habían hecho maestría en seguridad en otras universidades y en otros países. Eso significa que cualquier preparación que usted tenga local está por debajo de una especialidad realizada en una universidad de fuera. Amén. Pero me llama mucho la atención porque quien ganó el concurso en ese entonces era una persona al cual yo le estaba trabajando haciendo unos letreros publicitarios en la refinería de petróleo. El ingeniero Sergio Tavera tenía el récord de, además de ser ingeniero, tenía trabajando en el departamento de seguridad de la refinería dominicana de petróleo, y tenía un récord donde decía tantas miles de horas trabajando en este lugar como director sin haber permitido que ocurra un accidente. Alabado sea el Señor. Hay muchas personas preparadas en cuanto a la teoría que estarían más calificadas que el ingeniero Sergio Tavera, pero sin embargo, él tenía los hechos, su aval, su currículum en su vida de trabajo, que había durado años trabajando en esa empresa y no se habían manifestado ningún tipo de accidente. Lo que tú haces para Dios, es posible que no lo estén viendo los demás. Muchos ministerios están parados quizás por tus oraciones, que tú estás intercediendo constantemente por los predicadores, por los evangelistas, por los misioneros, por los pastores, por los líderes. Lo que tú haces para Dios yendo a la cárcel a predicar la palabra o al hospital a regar el tratado. Lo que tú haces para Dios visitando a los hermanos, para muchos quizás no sea el mejor currículum para catapultarte al puesto, al cargo o al ministerio que Dios quiere. Para los demás usted no llena los requisitos, pero para Dios, permítame decirle en este momento, en este instante, que Dios dice que usted llena los requisitos. Alabado sea el Señor. Padre Santo, gracias te damos en este instante. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor infinito, por cada miembro, por cada hermano de esta congregación. A todos los que tú les has hablado, Señor Jesús, permite que puedan guardar para sí lo que tú has dicho en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les